Mañana tarde yo he elegido un personaje bíblico para hablar acerca de él. Normalmente siempre escojo una pequeña porción de la escritura, pero esta vez abarca 2 capítulos completos de un libro, y es el libro de los jueces. Le invito a buscar en Jueces capítulo 6 hasta el capítulo 8, y vamos a hablar de uno de los jueces de la nación de Israel, que el nombre de él es bien conocido, se llama Gedeón. Este hombre, la historia de este hombre, que es uno de los jueces de Israel, que tal vez la palabra juez nos suene algo como desde el punto de vista legal, pero en realidad fueron caudillos de Israel, hombres de guerra, que Dios levantó en su gran mayoría. Estoy diciendo, por ejemplo, en su gran mayoría, porque tenemos el caso de Jefté, que no fue levantado por Dios, que fue levantado por el pueblo, por la nación de Israel en su pecado, y terminó con la trágica historia de que sacrificó a su hija desobedeciendo la ley de Dios. Literalmente la sacrificó. Eso es un tema que se ha venido diciendo, si lo hizo o no lo hizo. Sí lo hizo. En el tiempo de los jueces cada cual hacía lo que bien le parecía. Y yo me inclino a pensar que sí lo hizo, porque primero no fue elegido por Dios para juzgar a la nación de Israel. Segundo, fue levantado en un momento de crisis nacional, donde el pueblo fue el que le dijo: necesitamos un juez, necesitamos a alguien que nos libere. Y todas las acciones de él revelan que realmente no fue un hombre elegido por Dios. No es el caso de Gedeón. Gedeón sí fue llamado por Dios, comisionado por Dios, usado por Dios. Y en ese extenso bagaje que vemos en el libro de los jueces, digo extenso porque fíjense, son 21 capítulos. Y la historia de él ocupa 3 capítulos totales en el libro. Nos damos cuenta que en esta relativamente larga historia, Dios utilizó a este hombre a pesar de él. Y ese es el título, mi querido hermano, que yo he querido traer en esta mañana para pensar. Dios nos utiliza para su propósito a pesar de nosotros, a pesar de mí. Gedeón era un hombre un poco cobarde, amilanado, sentía la presión sobre sus hombros de ser parte de una de las tribus más pequeñas de la nación de Israel, cosa que se ve evidenciada en su conversación con el ángel del Señor. Pero Dios lo utilizó. Dios lo levanta, Dios lo transforma, Dios lo usa. Pero Gedeón también, mi querido hermano, nos demuestra que el buen comienzo no necesariamente significa que se termine bien en la vida cristiana. Él terminó mal, terminó creando un efod que fue tropiezo para la nación de Israel, fue causa de pecado, y su vida amorosa, por decirlo de una forma un poco más decente, fue un desastre. Tuvo muchísimos hijos, muchísima descendencia, y uno de ellos, que fue un hijo bastardo de la familia, terminó levantándose como el primer rey no elegido por Dios de toda la nación de Israel, que fue Abimelech, y causó gran problema a la nación de Israel. Su vida, entre otras cosas, mi querido hermano, tiene mucho que decirnos a nosotros como creyentes en la época actual del Nuevo Testamento. Yo voy a compartir solamente 3 de esas lecciones. Cuando yo hago un resumen de un personaje, voy anotando los 8 principales. Y tenía como alrededor de 8 anotaciones, pero quiero compartir 3 que para mí son fundamentales dentro de todo. Y lo primero es que Dios escogió a Gedeón no por su fuerza, sino para mostrar su gracia y su gloria en su debilidad. Miren cómo dice Jueces capítulo 6. Vamos a prestar atención al texto bíblico, capítulo 6, versículos 14 al 17, lo siguiente. Dice así: y Gedeón respondió: oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, los madianitas estaban atacando a la nación de Israel. Los hijos de Israel tenían que vivir escondidos por causa de ellos. Llegaban y saqueaban todas las aldeas, saqueaban las cosechas, se lo robaban todo. ¿Dónde están todas tus maravillas que yo he escuchado de nuestros padres, que nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto?
ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él se sentía como parte del pueblo de Dios abandonado. Tenía que seguir toda la costumbre que estaba en ese tiempo, huyendo y escondiéndose del ataque enemigo. Y el Señor lo miró y le dijo, ahí donde está la diferencia, mi querido hermano. El Señor lo miró y le dijo, cuando vemos esa pausa en la escritura de que Dios mira a alguien, Dios no me está viendo a mí ahora, sino lo que Él puede hacer a través de mí. Y esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros vemos lo que tenemos delante, Dios ve lo que Él puede y va a hacer con su siervo o con un instrumento. Le dice, ven con esta tu fuerza. Y me pregunto, ¿qué fuerza? Si Él estaba escondido como todo un cobarde, corriendo igual que todo el mundo. Y libra a Israel de la mano de los madianitas. Pero ahora viene la pregunta que representa quien tiene el control en todos los asuntos. El que pueda ayudarnos en nuestro diario vivir y en nuestras tareas en la iglesia de servir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice lo siguiente, no te envío yo, mi querido hermano. La diferencia es que Dios llamó a Gedeón. Dios lo comisionó a pesar de que él no creía en él mismo. A pesar de que él tenía dudas sobre cuánto era veraz lo que sus padres le habían contado de cómo Dios había librado a la nación de todos los milagros que hizo. Y estaba en una crisis que se estaba preguntando si era realidad o no. Por eso, mi querido hermano, cuando Dios lo llamó, le dijo, vete con esta tu fuerza. No te estoy enviando yo. Lo que le está diciendo es, tú no tienes fuerza. Me has dicho que no lo puedes hacer, pero yo soy el Todopoderoso, el que te estoy enviando para que libres a mi pueblo Israel. Querido hermano, cuando Dios nos llama, Él no está viendo lo que nosotros vemos. Dios está mirando lo que podemos hacer y ser en sus manos. Primero a los Corintios capítulo 1, 27 al 30, ya la vamos al Nuevo Testamento. Tenemos la historia, tenemos el principio del Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a este principio. Dice primero a los Corintios capítulo 1, versículos 27 al 30. Más bien, Dios ha elegido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a este mundo, para deshacer lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él, a quien Dios hizo, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que Pablo está diciendo, mi querido hermano, es que Dios ha elegido utilizar la pobreza y el pecado del ser humano para transformarlo y vestirlo y hacerlo para su gloria. Y eso lo ha hecho en Jesucristo. Nos ha sacado del barro, del pecado, del fango. Nos ha vestido con las vestiduras celestiales de la justificación. Nos ve y nos mira a través de Jesucristo, y por eso es que somos salvos. No por nuestros méritos, no por nuestra obra, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Él quiere vernos a través de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Y Dios está mirando lo que Él puede hacer. Él utiliza lo vil, lo despreciable, y lo hace para su gloria. Querido hermano, cuando Dios quiere utilizarnos, no importa que seamos instrumentos débiles. Lo que Dios desea es que nadie
absolutamente nadie, se pueda jactar, sino que sea Jesucristo el Señor y a quien todos den la gloria. Por eso es que yo comencé con este principio. Dios nunca nos escoge para servir, para hacer su obra por nuestra fuerza, sino que lo hace para su gloria a pesar de mi debilidad. En segundo lugar, mi querido hermano, otra lección que me maravilla de lo que Dios hizo con Gedeón fue como Dios redujo a Gedeón y su ejército para mostrar su gracia. Sabemos que Gedeón levantó un ejército grandísimo, un ejército poderoso para ir a luchar contra Madián. De esa historia, de ese ejército tan grande, solamente quedaron 300 hombres. Dice Jueces capítulo 7, versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte diciendo: mi propia mano me ha librado. Y Dios le fue diciendo poco a poco cómo iba a ir diezmando ese ejército, hasta que quedaron 300 hombres. ¿Y saben lo que hicieron esos 300 hombres, mi querido hermano? Dios los humilló como perros. Tuvieron que lamer el agua con la lengua como perros. ¿Qué nos dice eso? Nos dice, mi querido hermano, que Dios quería mostrar su gracia a Israel, que vieran su gloria y no el poderío militar con que contaban en ese momento. Nos dice, mi querido hermano, que Dios puede salvar con muchos o con pocos, porque la salvación es del Señor. Nos dice, mi querido hermano, que Dios redujo ese ejército para que este hombre que Dios estaba llamando a liberar a la nación despertara a una realidad. No importa cuán grande es el enemigo, no importa cuán poderoso tú eres, la victoria es mía y la derrota también es mía. A Él lo pertenece todo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13, hablando de esta realidad de la reducción del ejército, de la reducción de la fuerza, de cómo Dios utiliza los instrumentos. Y hablando de su ministerio pastoral y apostólico, dice lo siguiente en 1 Corintios 4, 11 al 13. Ahora, hasta la hora presente sufrimos hambre, sufrimos sed, nos falta ropa, andamos heridos, llenos de golpes, sin dónde morar, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos; cuando somos perseguidos, lo soportamos; cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a hacer hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. Y la teología de Pablo es contraria a la teología de la prosperidad y de los pastores que se llenan los bolsillos mientras se empobrecen las iglesias. Porque Pablo se veía a él como desechado, derrotado, destruido, sufriendo, pobre, pasando hambre, en una serie de situaciones horribles. No es que Dios quiera eso con nosotros, pero nos está contraponiendo dos caras de la moneda. El Señor tuvo que humillar a Pablo hasta lo sumo, hasta que se arrodilló y tuvo que decirle: Señor, ¿qué quieres conmigo? Estuvo ciego, tuvo que ser sanado y bautizado por un gentil. Y después de tenerlo muchos años en el desierto, Pablo volvió a Jerusalén para comenzar su ministerio apostólico. Querido hermano, si tú quieres que Dios te use para su obra, prepárate, porque te va a reducir. Te va a reducir como Gedeón. Te va a hundir. Su mano la vas a sentir.
pero su gracia también la vas a ver. Cuando Dios te quiere utilizar, te va a pulir, te va a reducir para que resalte su gloria. Te va a enviar al desierto como a Moisés, 40 años. Harás tareas que no te gustan, pero luego verás su gloria. Y en tercer lugar, querido hermano, Dios nos muestra por medio de Gedeón de dónde viene la paz en este mundo. Dice en Jueces capítulo 6, versículos 22 al 24. Voy a comenzar en el 20. Esta entrevista que tuvo Gedeón con el ángel del Señor. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes y levadura y ponlos en esta piedra y vierte el caldo sobre ella. Él lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió su cayado que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes y levadura, y el fuego subió de la peña, consumió la carne y los panes y levaduras, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reaccionó y dijo, dándose cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Señor Dios! Pues he visto cara a cara al ángel del Señor. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y dice que edificó un altar allí y llamó a aquel lugar Señor o Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Mi querido hermano, varias cosas me llaman la atención de esta escena. Primero, la ofrenda fue del todo quemada, un holocausto. Segundo, cómo este hombre se sorprende de haber visto la presencia del Señor y el temor de la muerte de estar en su presencia, que me contrasta muchísimo con estos famosos viajes de muchos cristianos al cielo y que vieron los pies del Señor y vinieron para acá con tremendo gozo. Los que vieron al ángel del Señor tuvieron temor a la muerte, se sintieron que iban a morir. Moisés se escondió en una peña, Dios le tuvo que esconder, y aquella gente cuando vio al Señor y lo vio en su gloria pensó que iban a morir. Por eso es que la Biblia dice: no me verá el hombre y vivirá. Una de las enseñanzas del holocausto, de la ofrenda quemada que vemos aquí, mi querido hermano, es que una vez que Gedeón la entregó, era totalmente de Dios. Y si tú te entregas al Señor, Dios te reclama para Él. Tú eres de Dios. Dios no te va a compartir con el mundo. Dios te va a disciplinar, Dios te va a quemar, Dios te va a pulir, y Dios hará contigo lo que Él tiene que hacer para que tú perseveres en sus caminos. La ofrenda de paz que reconcilió a Gedeón con el Señor, a quien Él llamó Jehová Shalom, o el Señor es mi paz, tiene su figura y su cumplimiento en Cristo, que es nuestra paz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14, que Él es nuestra paz, porque de ambos hombres hizo uno solo, y mató en sí todas las enemistades, trayendo la paz. Lo voy a leer literalmente, mi querido hermano, porque este es uno de los pasajes que más me gusta de las Escrituras. Y dice Pablo: porque Él es nuestra paz. Él es Jehová Shalom, quien de ambos nos hizo uno, que derribó en su carne esa barrera que había, es decir, la hostilidad entre judíos y gentiles, que abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, quien nos reconcilió con Dios a ambos, o sea, nos volvió a amistad, a la paz con Dios, por medio de la cruz, dando muerte a la enemistad que había con Dios y entre nosotros. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban más cerca, que se creían que estaban cerca de Dios, los judíos. Y que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Querido hermano, Cristo se dio completamente como sacrificio, como ofrenda por el pecado, para reconciliarnos con Dios y hacer la paz con Dios. El llamamiento de Gedeón nos dice que, como comencé al principio, que no todo lo que comienza bien termina bien.
Por eso, nos advierte, mi querido hermano, la historia, que tengamos cuidado, que obedezcamos, que tengamos en cuenta la amonestación de Hebreos. Hebreos constantemente está amonestando a los creyentes sobre cosas que pueden pasar. La vida de Dios nos demuestra cómo Dios, por medio del Salvador Jesucristo, nos cambia, nos transforma, nos trae paz, nos bendice, nos utiliza para su gloria y su servicio, a pesar de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a servirte, a amarte y a obedecerte. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.